Buenas tardes. Gracias por la cariñosa presentación. Para mí es un gusto estar hoy aquí con vosotros y por eso quiero agradecer la invitación y quiero agradecer también a esta casa que nos acoge para que podamos conversar sobre estos temas. El título que he escogido, acorde un poco al programa de la serie de conferencias, Madres y Padres de Hoy, he formulado en realidad una pregunta. Me he preguntado si los cambios sociales producen cambios estructurales en estas dos funciones, la función de padre y de madre en la actualidad. He desarrollado entonces una serie de puntos que comentaré con vosotros y después podemos debatir un poco. El primer punto es contextual, es decir, ubicar que vivimos, cosa que no se le escapa a nadie, una época de grandes cambios y a los mismos se han referido diferentes pensadores de la actualidad con distintos signos, algunos más catastrofistas, otros menos. Mi perspectiva no es catastrofista. Efectivamente, los cambios inciden en la vida cotidiana, esto no lo podemos negar, inciden en los vínculos sociales y generan desorientación. ¿Por qué generan desorientación? Porque se han movido, digamos, los referentes que orientaban y que funcionaban como puntos fijos que daban continuidad a la tradición, al saber, a las formas de hacer, y había la idea, vamos a decir así, de una suerte de protección frente a las dificultades de la vida, lo que en este momento se llama la pérdida del estado del bienestar, etcétera, etcétera, justamente tiene que ver con esta idea, con la idea de que había un futuro. Cuando digo había un futuro no quiere decir que no haya futuro, sino que había una representación social, digamos, de que ese futuro se podía anticipar. Dicho en otros términos, la gente trabajaba, luego se jubilaba. Sabía que al final, digamos, había la jubilación. Luego, la lógica del ahorro. Uno guardaba sus dineritos, sabía que al final tenía allí un pequeño capital que servía de colchón para lo que podría venir. Y muchos de vosotros lo estáis viviendo, el cambio de la inversión en los estudios, la idea de que a más estudio, mejor trabajo. Entonces, esto es la idea de que se podía anticipar un futuro, desde esa perspectiva. Lo que caracteriza, digamos, nuestra actualidad es que esa idea de futuro, de la cual supuestamente era garante el Estado, etcétera, etcétera, bueno, ¿para qué voy a abundar? Es lo que todos conocéis, sabéis y sufrís. Entonces, lo dejamos apuntado como marco general. No voy a desarrollar, porque no me compete, la causa de estos cambios. Tal vez después se podría hablar, pero no es el tema, digamos, de la conversación de hoy. Y me voy a centrar en el tema de los padres de hoy, madres y padres de hoy, para interrogar, como decía al principio, si todos estos cambios sociales y las pérdidas de punto de orientación, etcétera, cambian la estructura de esas funciones. Y si mi interés por el momento está centrado allí, es porque veo padres que no saben qué hacer con sus hijos. Porque maestros se quejan de que los padres no saben hacer con los hijos. Es decir, los tertulianos televisivos dicen que los padres no saben hacer con los hijos. Es decir, que hay una temática, vamos a decir así, de culpabilización de los padres en este momento histórico. Veamos qué cambios hay. Hay cambios que son, digamos, de fondo y muy interesantes. Por ejemplo,
desde el punto de vista común, general, la paternidad podía ser siempre dudosa en otras épocas, porque durante siglos dependía de la adjudicación que hacía la mujer de la paternidad. Pero la maternidad durante siglos fue cierta, porque había efectivamente una transformación del cuerpo que testimoniaba, digamos, de esto. Por lo tanto, como dice el dicho, la paternidad era incierta, pero la maternidad cierta. Esto se ha modificado. La tecnología ha traído cambios importantes, por ejemplo, se habla de madres gestantes, de vientres de alquiler, y es verdad que estas cosas se pueden hacer porque hay la tecnología para hacerlo, pero esto genera cambios. Por ejemplo, la gestación puede aparecer como un trabajo por encargo, una madre de alquiler, que se dan llamar, y remunerado. Y se separa, digamos, la madre gestante de la madre de los cuidados, lo cual toca algo que es muy interesante, la supuesta naturaleza del afecto maternal, lo mal llamado instinto maternal. Es decir, se toca también los llamados sentimientos maternales. Pero atención, porque cuando cambia un término, cambian los demás. Es decir, si se cambia la definición de madre, esto tiene repercusiones también en la definición de padre, de niño, de familia misma. Cada vez entonces que se modifica un término, se mueve otro. Es como una especie de cosa estructural. Y vamos a decir que la paternidad también ha cambiado, de una manera también interesante, porque ya no se trata del padre de la ley, sino se trata del padre como realidad biológica, que muy frecuentemente tiene su casa en un banco de semen. Entonces, estas modificaciones, por el momento las constatamos. No digo que esto cambie las funciones, digo que efectivamente esto genera movimientos. De este modo se ha cambiado, vamos a decir así, el lugar tradicional de las figuras, la madre amorosa y el padre trabajador, sosteniendo dos reinos, el reino de lo doméstico y el reino laboral, y armando este par de oposiciones, la casa y la calle. Es decir, reparto de funciones y reparto de poderes. Pero ya hace tiempo que hay una inversión frecuentemente de estos roles. Es decir, que el padre puede quedarse haciendo las tareas de la casa, la madre trabajar. En fin, van apareciendo diferentes funcionamientos de estas dos figuras. También asistimos a nuevas modalidades de las parejas a las que se les reconoce la posibilidad de hacer familia. Una cosa es el reconocimiento de las parejas, de las relaciones entre las parejas, pero otra cosa es a quien se le reconoce la posibilidad de hacer familia. Es decir, la posibilidad de hacer familia implica, digamos, el tema, por supuesto, de los hijos. Y las nuevas, cuando decimos nuevas paternidades, no quiere decir que no existieran. Siempre existieron parejas, digamos, que se juntaban de diferentes sexos, del mismo sexo, etc. Y hacían sus apaños. Cuando me refiero a las nuevas paternidades, me refiero al reconocimiento legal que eso tiene, que no es lo mismo. Uno puede decir, bueno, sí, pero existían. Sí, pero el régimen de existencia condiciona bastantes cosas. Entonces, madre y padre, vamos a decir así, para poder pensar esto que voy a desarrollar, son dos funciones
que pueden ser ejercidas por distintas personas. Esto, pero, y esto es lo que voy a desarrollar al final, hay una condición necesaria para el ejercicio de estas funciones. Si bien hay cambios a nivel biológico, a nivel social, hay una constante que debe ser mantenida. Y es la necesariedad, es decir, de un deseo que acompañe el ejercicio de esas funciones. Esto es lo que voy a desarrollar más adelante. Seguramente muchos de vosotros habéis oído que los psicoanalistas hablamos del declive del nombre del padre. Esto es una especie de cliché que tenemos y que efectivamente hay que aclarar qué queremos decir con esto. En realidad, cuando se habla de declive del nombre del padre, se hace referencia a un cambio en el orden del discurso que organizaba el mundo con el universal. Podemos decir que el nombre del padre implicaba la organización por la vía del universal, para todos café, si queréis, dicho en esos términos. El declive de esa función del universal implica efectivamente que aparece y viene a primer plano la singularidad. No es lo mismo la particularidad, porque la particularidad es un caso, vamos a decir así, de lo general. En cambio, la singularidad toca algo del orden de lo bien diferenciado, muy casi único en un cierto sentido. Sabéis que el psicoanálisis ha tenido sus avatares con las historias de la familia. Y ya el mismo Lacan criticaba el apego del psicoanálisis a las coordenadas familiares que le llevaron a creer que la familia pequeño burguesa era el ideal de familia. Es decir, el psicoanálisis confundió lo que era una modalidad de la organización de un momento histórico, es decir, como el ideal familiar al que había que adaptar al sujeto. Entonces, lo interesante de este momento, porque es verdad que el psicoanálisis, pese a que muchas veces nos damos la cabeza contra la pared, hay realmente un avance, y ese avance no lo obtenemos de la teoría, lo obtenemos del trabajo concreto, de la clínica, de la experiencia cotidiana, a la que hay que acercarse para poder entender algo, como decía Freud, como si uno no supiera. Porque si uno se acerca con este ideal, por ejemplo, de que la familia pequeño burguesa, papá, mamá, los dos niñitos, el coche, todo esto, se mantiene, no puede escuchar los cambios sociales que están generando nuevas formas de vínculo social. Entonces, lógicamente que la familia requiere de una función reguladora. Lógicamente que para educar y criar a un sujeto se necesita. Pero lo interesante es ver de qué se sirve cada uno. Es decir, el nombre del padre puede pasar, digamos, por ser un instrumento. Y hay muchos instrumentos de los que uno se puede servir para organizarse y para regularse. Entonces, vamos a ver esta idea de una pluralidad. ¿Quién regula hoy? Porque yo os he dicho, el nombre del padre era la función reguladora, que hasta el siglo XIX, se puede decir así, hacía sus pinitos en el horizonte de la modernidad. La posmodernidad o hipermodernidad lo que trae justamente es esta falta de regulación. Y es la pregunta de este momento histórico. ¿Qué es lo que regula? La pregunta que se hace a todos los niveles. Pensar que las lógicas neoliberales han planteado, por ejemplo,
es decir, que el mercado se autorregulaba. ¿Qué hemos descubierto después de todos estos años de lógicas neoliberales? Que el mercado no se autorregula, que el mercado, digamos, el mercado son los capitales con nombre y apellido, es una forma de decirlo, no se autorregula, sino que entra en una espiral de cada vez mayor voracidad. Cada vez más, y no se puede detener. Entonces se practica una economía de arrasamiento. Coincidente con las lógicas neoliberales, vosotros sabéis que cuando hay un discurso dominante esto toca todos los niveles, digamos, de la sociedad, de diferente manera, pero los toca. Las lógicas neoliberales en economía tuvieron su eco en psicología, con la idea del niño, del cognitivismo, que era un niño que se autorregulaba. Y el niño que se autorregulaba es el niño al que había que preguntarle qué es lo que quería, que él ya indicaría y diría. Así pasamos, digamos, de lógicas donde la autoridad funcionaba de manera autoritaria, a lógicas donde se produce una inversión, como ya vamos a ver. Entonces, en realidad, el que regula e impacta a nivel familiar no es el padre, es el mercado. Y esto da lugar, efectivamente, a una temática interesante de ver, porque en realidad el impacto que tiene el mercado, por ejemplo, sobre los niños que miran la televisión, ¿de qué manera ese impacto aparece? Por la vía de los objetos. ¿Y cuál es una de las características de los niños de hoy frente a las cuales los padres no saben qué hacer? Un imperativo. Quiero tal cosa. Lo quiero, cómpramelo, lo quiero. Es decir, con una insistencia que finalmente, ¿qué dicen los padres? Por cansancio, para no escucharlo más. Esto muestra muy bien que los niños son muy sensibles. El niño mismo se hace cargo del imperativo, de algo que se hace carne en él y no se modaliza. Alguien me contaba muy desesperado que el niño había dicho lo quiero. Finalmente esta persona se enojó y dijo: basta, se terminó, no quiero escucharte más. Dijo así. Entonces, ¿qué hacía el niño? Es decir, con lo cual no se brotó de casualidad, pero digamos, fue terrible, porque lo que él le dijo es: no quiero escucharte más, y efectivamente el niño seguía, digamos, insistiendo, gesticulaba, pero sin el sonido, al pie de la letra, digamos, la cuestión. Entonces, podemos decir que lo que caracteriza las relaciones entre los seres humanos, la cultura, etcétera, son los objetos. Pero los objetos tienen en cada momento histórico un peso diferente, porque podemos decir que el objeto siempre ha reinado, y lo que nosotros datamos, la edad de piedra, de bronce, etcétera, son, digamos, las modalidades de los objetos por el soporte. En la edad de piedra, el objeto, el cuchillo estaba hecho de piedra, la edad de bronce. En cada momento histórico, las dataciones que se hacen de los periodos están hechas de esa manera. Entonces, es muy importante el soporte del objeto, qué es lo que lo soporta, y el acceso que la gente tiene a esos objetos. No es lo mismo tener un cuchillo y este cuchillo pasa de padres a hijos y es parte del patrimonio, es decir, que
tener un ordenador con una pantalla a la que tiene acceso todo el mundo, es decir, o la mayoría de la gente, y que plantea una relación, digamos, con el objeto absolutamente diferente a la relación que podía tener con un cuchillo, que podía tener con el teléfono, digamos, yo que soy de la generación de la radio, es decir, era una relación absolutamente diferente, escuchar, digamos, una serie en la radio que ver una serie, digamos, en la televisión. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque la imagen tiene un poder de captura absoluto. Y, digamos, la imagen hace de realidad, pero además las lógicas actuales apuntan a que confundamos efectivamente la imagen con la realidad. Está pasando, lo estás viendo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el objeto, decía, siempre ha reinado, y han ido cambiando los soportes, han ido cambiando el acceso. No es lo mismo el libro en la época del copista, donde el libro tenía nombre y apellido, el libro de horas de la princesa Margarita de Orleans, me la acabo de inventar ahora, o efectivamente la imprenta que trajo el acceso, digamos, de las masas al libro y por ende a la educación. Entonces, también en relación a esto se mueven de manera diferente los ideales reguladores. Hay que pensar, y esto lo he trabajado bastante, una cosa es la lectura y otra cosa es la imagen. La imagen es continua. La lectura, eso que ahora no se enseña a leer, porque incluso a veces de mis propios colegas escucho cómo leen, y me da ganas de caerme de la silla porque no hacen los signos de puntuación, en fin, no tienen la competencia de la lectura. Yo que soy del periodo jurásico, efectivamente, a mí me enseñaban para qué sirve un punto. Si es un punto y seguido, para una pausa. Si es un punto y aparte, para levantar la mirada y volver a ver al auditor, porque si no es una especie de lectura autista que van leyendo así y que... Entonces, eso es un cambio en la regulación. Y no es cualquier cosa un cambio en la regulación, porque lo que regula es lo pulsional. Es decir, la educación no es una mera cosa de aprendizaje. La educación tiene un nivel formativo importante, y formativo no solamente los valores trascendentes, formativo, digamos, porque toca el cuerpo, formativo porque toca lo pulsional, y cada uno verá cómo hace con eso. Entonces, tenemos que ver que efectivamente la cuestión de la familia ha cambiado. Esquemáticamente hemos tenido, digamos, el pater familias, aquel que era un amo y que tenía derecho de vida y muerte sobre el entorno. La familia anterior a la revolución burguesa, que era una familia que transmitía el linaje, en ese punto. Y, digamos, la familia burguesa, que como el linaje no estaba, para decir así, la familia burguesa es la familia que invierte en educación, es la familia que transmite el patrimonio. Esto que se decía, a los hijos se les deja una educación. Los padres que decían, yo no te dejaré mucho, pero por lo menos te daré una educación. Entonces, el padre, que es el que nos queda más cerca de la familia burguesa, y por eso la función reguladora de ese padre, era una autoridad que ordenaba la renuncia pulsional, y porque había un horizonte de futuro. Voy a tratar de explicarlo. La educación implica una renuncia. Es decir, porque uno por lo menos tiene que estarse sentado, quieto, escuchando, tiene que hacer sus trabajos, tiene que leer, etc., en lugar de irse a jugar o hacer otras cosas. Pero una renuncia no se sostiene por sí sola.
la estructura de la renuncia para ser operativa tiene que decir hoy no, pero mañana sí y mucho. Es decir, hoy no sales a jugar, pero con todo esto tendrás un futuro donde podrás tener tu tiempo de ocio, tus cosas, etcétera, etcétera. Entonces, para ser verdaderamente formativa esa renuncia, tenía que prohibir, pero posibilitar. Y lo que ha cambiado en este momento histórico es que no hay el horizonte de futuro, no hay la promesa. Puedo prometerte que si tú ahora estudias, mañana tendrás tal trabajo y lo pasarás bien. Puedo prometerte que si hoy no gastamos y no compramos eso que quieres y lo ahorramos, en 3 meses podremos comprar la bicicleta. ¿Por qué? Entonces, esto encajaba en una racionalidad interesante de ver acorde a ese momento histórico. Entonces, cuando hay cambios fuertes, y en general esto se repite históricamente, todas estas cuestiones entran en un impasse, se puede decir así, porque se desregulan. ¿Qué quiere decir que se desregulan? Quiere decir que ya no funcionan de la misma manera. Y los que estamos viviendo ese momento histórico nos encontramos, como quien dice, que nos cambian el caballo en medio del río. Y eso es bastante complicado de hacer. Bien, esto a título de panorama de la cuestión. Vayamos ahora a lo que se necesita para producir de ese ser viviente que nace un sujeto. Porque no nace sujeto, vamos a decir así, es un sujeto sí desde el punto de vista de las leyes, pero no está producido él mismo como sujeto. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La primera cuestión es que necesita de unos agentes que lo asistan, porque por sí mismo no puede realizar las funciones fundamentales para sobrevivir. No solamente las necesidades, no solamente esto, que por supuesto tienen que estar cubiertas, sino que de lo que se trata es dar los elementos para que pueda estructurarse, es decir, su aparato psíquico, para que verdaderamente devenga una subjetividad. Lacan decía que los niños necesitaban aprender para que algo de su psiquismo se anudara. Por eso, todo aprendizaje de los primeros tiempos, todo el aprendizaje escolar es sintomático. Si un niño no hace ningún síntoma escolar, es para sospechar. ¿Por qué es sintomático? Es sintomático porque está trabajando con su propio psiquismo, con su propio anudamiento. Pensar cosas tan elementales como, por ejemplo, hablar. En principio parece una cosa simple y elemental. Me podéis decir, imita, no imita. Para que un sujeto pueda hablar, tiene que incorporar un sistema de selección, combinación, un trabajo de abstracción. Por eso en realidad los niños no juegan. Lo que nosotros decimos, los niños juegan, en realidad son trabajadores. Están trabajando para poder sostenerse en la vida y transformarse en una persona, si queréis. Entonces, ¿cuáles son los cambios de este momento histórico y qué es lo que se necesita? Aquí el compañero hablaba del tema de la autoridad. Para efectivamente la socialización, que es como se llama en los ámbitos educativos y psicológicos, la transformación del ser viviente en sujeto, se necesitan, como decía, figuras que regulen. ¿Por qué se necesita figuras que regulen? ¿Por qué se necesita el límite? Por una razón muy sencilla, porque el niño librado a sí mismo no puede autorregularse. Si yo dejo un niño muy pequeño con caramelos, ¿qué hará? Comerá caramelos hasta que le duela la tripa.
Es decir, que por sí mismo no tiene la idea de límite más que cuando el cuerpo se lo pone. Por eso Kant decía que los niños tenían que ser cuidados cuando comenzaban a experimentar sus propias fuerzas, porque era el único animal, es decir, que cuando tenía fuerza se podía herir a sí mismo. Es decir, si yo tengo un niño pequeño que empieza a caminar y tengo una escalera, es decir, tengo que poner efectivamente una barrera, porque él no tiene, digamos, la regulación para ver que eso le puede causar un daño. Entonces, lo interesante de lo que llamamos regulación, límites, es que el niño debe ser cuidado de sí mismo. Porque si yo lo dejo librado a su capricho, se hará daño. Entonces, ¿de qué manera se hace esa regulación? En este momento, las figuras de autoridad autoritaria no funcionan. Porque el secreto de la autoridad es que la autoridad, para ser tal, tiene que ser reconocida. Nadie puede definirse como autoridad en primera persona. Yo no puedo decir yo soy una autoridad. En todo caso, se trata que si yo actúo de determinada manera, el otro confíe en lo que yo digo y reconozca esto, es decir, y desde esa perspectiva hablamos de autoridad. La autoridad no es el ejercicio de un poder. Esto es interesante de verlo. Cuando se confunde es autoritarismo. Pero el tema es que la autoridad es algo muy frágil porque no puede imponerse y necesita que el otro la reconozca. Pero para que el otro la reconozca, yo tengo que autorizarme a hacer el acto necesario. Esto es, de fondo, el gran problema. ¿Por qué? En este momento, todas las marcas sociales que sostenían la autoridad no están. Los padres son desautorizados, los maestros supuestos ignorantes. No voy a hablar del tema que cada una de las figuras de autoridad son denunciadas en su núcleo mismo. Por ejemplo, decía, no voy a hablar del tema, pero el tema de los sacerdotes pedrastras es realmente un punto en el que se toca y se denuncia que eso a lo que debían renunciar lo actúan. Del médico, ¿por qué uno se automedica y cree más lo que le dice la vecina? Porque se ha perdido la confianza. Es decir, que esa modalidad de la autoridad investida socialmente, que se sostenía por los galones y las medallas que le adjudicaban, no funciona más. No funciona porque hay varias razones, pero fijaos que vivimos un momento de descreencia en todas esas figuras. ¿Quién cree hoy en un político? Hay que decirle, tiene que hacérselo mirar. ¿Quién cree en los médicos? ¿Quién cree en los capellanes? ¿Quién cree? Es decir, hay... Ahora, atención con esto, porque a veces demasiada increencia y alta tecnología, digamos, trae retornos autoritarios. Esto hay que pensarlo también. Entonces, si no funciona la autoridad en el sentido clásico del término, tampoco funcionan los castigos. ¿Es esto una de las cosas que desarma más a los padres y a los maestros? Pues te quedas sin ordenador por una semana, que parecería que es el punto donde más va a doler la cosa. Bueno, se terminó. Es decir, hay aquí un punto, entonces, ¿qué hacer? ¿Va usted a pegarle? ¿Va usted a matarle? No se puede.
Entonces, ahí es donde se desnuda, vamos a decir así, la verdad de la autoridad. Que en realidad, la autoridad verdadera, para tomar el punto que señalaba ahora, es la autoridad que se basa en el deseo, ¿no? Y que se basa efectivamente en la confianza y la creencia en lo que uno hace. Entonces, en realidad, lo que aparece como síntoma de los niños y de los adolescentes es que los adultos con esto no saben qué hacer. Quiere decir que efectivamente no se autorizan, no creen en el ejercicio de su función, están perdidos. De alguna manera, fijaos, yo decía, es necesario un deseo para humanizar a un sujeto. Un deseo que quiere decir que, mal o bien, digamos, yo tengo una idea de por dónde hay que ir, qué cosas hay que limitar, qué cosas hay que, digamos, aceptar, y sabiendo que efectivamente después lo que saldrá de todo eso nunca será lo que yo quiero, porque el sujeto no es un ente mecánico, no es un ente pasivo. Por eso Gramsci decía, los hijos se parecen más a la época que a los padres. Y por eso es que llega un momento en la adolescencia donde los padres dicen, qué horror, qué es lo que he parido. Sí, porque tienen características y formas que no reconocen. Lo que pasa es que están mucho más adaptados al momento histórico que los padres, porque el secreto de la transmisión es que en realidad caduca. Entonces, uno transmite una serie de perspectivas y de formas de hacer que nos vendrán caducadas, porque ya, digamos, lo nuestro no está tan actualizado. Y entonces hay cosas que por el momento son verdaderamente complejas de entender para nosotros. Por ejemplo, el rechazo a la educación, más allá de lo trasnochado de la educación, más allá de todas estas cosas, lo que empieza a aparecer es que muchas veces sí, los jóvenes estudian y hacen una carrera, pero después terminan haciendo su propio proyecto. Digamos, esto es interesante de verlo. ¿Por qué no están los carriles como funcionaban para otra generación? Si hacía psicología o hacía filosofía, iba a terminar haciendo esto. Ahora, lo que vemos es que finalmente el sujeto, con eso que tiene y lo que escucha y lo que hace su propio menú, hace su propio, digamos, su propia construcción. Y es lo que dicen los padres, pero si estudiaste tal cosa, ¿cómo es que ahora vas a ir a ser profesor de surf no sé dónde? Y sí, pero me gusta eso. Y no. Es decir, que es muy interesante de ver que son mucho más fieles al deseo. ¿No habéis visto los chicos que uno dice, no, tal zapato no puede ser, pero mira, tienes un agujero en el zapato y tienes que ponerte este otro? Y dice, sí, pero ese no me gusta, voy descalzo. Es decir, que hay una forma muy interesante de poner en primer plano el deseo. Por eso, tenemos que pensar que con eso desnudan el tema de la autoridad. La autoridad siempre se apoya, si no es sobre el poder, sobre el deseo. Y aquí es donde hay un efecto sobre los padres de hoy de no autorizarse en relación al deseo. ¿Por qué? Porque se pone en primer plano el deseo del niño. Entonces, se ha pasado, yo quiero que mi hijo sea violinista y va a ir a estudiar violín, le guste o no le guste, porque tiene que estudiar música, ¿qué es lo que quieres? Y aquí hay una cuestión muy interesante de ver, porque el niño mismo no sabe lo que quiere. En todo caso, el tema será objeto de una elucidación. Por supuesto que no se trata de imponerle, pero sí se trata de ayudarle a pensar
alrededor de estas cuestiones. Porque decía hace un momento que el tema de la regulación es la regulación de lo pulsional, que el niño, librado a su deseo, entre comillas, no es su deseo, porque no hay un límite funcionando, puede querer tal cosa, pero una cosa es que yo quiera A, pero después lo que tengo que hacer y trabajar para lograr A. Esa es la parte interesante. Porque, y esto ya lo decía Hannah Arendt. Hannah Arendt decía, el estrago en la educación de pensar que se puede aprender jugando, destruye en los sujetos la disciplina necesaria para poder sostener el esfuerzo para lograr lo que quieren. Entonces, lo que sucede es que muy frecuentemente los sujetos se desaniman. No, pero eso hay que hacer esfuerzo para eso. Entonces yo no puedo pretender que a los 15 años le vaya a poner hacer esfuerzo si no he trabajado antes esa perspectiva. Entonces, el sujeto librado a la dimensión pulsional sin regulación pierde su valor como sujeto por una razón muy sencilla. Porque cuando decimos es un niño del capricho, es un niño librado a sí mismo, es un sujeto que está tomado por la pulsión, porque la pulsión es acéfala. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se lanza lo pulsional, me lleva, el sujeto desaparece. Y solamente vuelve a reconectarse después y dice, ¿qué he hecho? ¿Por qué lo has hecho? No sé por qué lo he hecho, pero me salió así. Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo y tal vez lo habéis escuchado, pero para mí es un ejemplo muy gráfico. Si yo dejo a los niños jugar durante un tiempo, es maravilloso, juegan, se lo pasan bien, pero tengo que saber que no los puedo dejar jugar sin límite, porque ¿qué es lo que sucede? Comienzan a excitarse. ¿Y cómo uno contabiliza esto? Porque comienzan a gritar más, después empiezan a pasar corriendo, boom, 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 como meteoros, después empiezan a pegar, porque están sobrepasados de excitación, pero ya no están ellos. Cuando un sujeto está sobrepasado de excitación, no escucha, no está como sujeto allí, está llevado por esa fuerza que es la pulsión. Y entonces, ¿cómo terminan las cosas allí? Mal. Porque el sujeto no puede limitar cuando eso está lanzado. Puede a posteriori. Entonces, desde esta perspectiva, es muy importante, cuando decimos el niño es caprichoso, pero es que no le ponen un límite. Muy sencillo, hay que decir ahora no, esto se termina, hay que regular de alguna manera. Y esto hay que tenerlo claro, que esa regulación el niño no la puede hacer por sí mismo y necesita del otro. Por eso podemos hablar de nuevas formas de desprotección de la infancia y de la adolescencia también en la actualidad. Estas nuevas formas de desprotección son frente a lo pulsional, digamos, librados a la voracidad del mercado, en cierta medida, y, digamos, la falta de un deseo, ¿por qué? Porque yo quiero para este niño tal cosa, voy a poner este límite y voy a permitir esto y no lo otro. Después ya cuando sea más grande verá qué hace. Entonces, la falta de regulación de lo pulsional, la pérdida de la conversación, el tema de la pantalla de televisión a la hora de la comida. Es decir, esto viene, digamos, a tapar el hecho de que la gente ha dejado de conversar. La pantalla es efectivamente ese velo que aparece allí. Entonces, la pérdida de la conversación, porque una de las formas de demostrar el interés, digamos, por el sujeto, es preguntarle cosas, es hablar con él.
Cuando hace cualquier lío, ¿por qué lo has hecho? Esto es una cosa elemental. Y entonces lo más frecuente es que el niño que dice, no sé. Freud esto ya lo tomaba en ese texto tan bonito de las mentiras infantiles. Decía, los adultos enloquecen, los niños a veces mienten a sabiendas y saben hacerlo muy bien. Pero a veces dicen mentiras y cuando uno dice, ¿pero por qué has dicho esa mentira? El niño dice, no sé. Y dice, esto enloquece a los adultos. Pero efectivamente es así, él no sabe. Entonces, si dice no sé, uno puede enloquecer sin creer paranoicamente que le está mintiendo, o puede decirle, pues con más razón, mira, has hecho algo que tiene consecuencias y no sabes por qué lo has hecho, vamos a ver qué pasó. ¿Qué había antes? ¿Cómo fue? Realmente la verdadera conversación es algo que falta. Entonces, sin límites, sin palabras, no se trata de retroceder. No, tenemos que volver a otra época, sino realmente de poder ver que esto tiene efectos también no solamente sobre el niño, sino sobre los padres. Porque finalmente los hijos acaban transformándose en algo, en un objeto, digamos, molesto. Sí, porque si no hay efectivamente los mínimos, digamos, de una regulación, si no hay efectivamente los mínimos de una conversación, no por nada aumenta cada vez más el índice de padres que van a dejar a sus hijos en las instituciones. A veces está bien que lo hagan porque les pueden dar otra posibilidad a los niños. Entonces, después de este pequeño recorrido y para no abundar demasiado, vuelvo a mi pregunta. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el momento histórico, cambian los reconocimientos sociales, por ejemplo, el de la autoridad, cambian, por ejemplo, el horizonte de futuro, ¿qué voy a proponer? Por ejemplo, cuando uno se encuentra con chicos que digan, ¿para qué voy a estudiar si mi padre que hizo una carrera está sin trabajo hace...? Sí, hay muchas cuestiones que influyen. Entonces, del lado de los semblantes, del lado de los ideales reguladores, siempre hay cambios. Algunos son más fuertes que otros por el momento histórico, pero hay algo, es decir, que no cambia. Y es justamente que en el proceso de transformación del ser viviente al sujeto, necesita de los adultos, necesita de la regulación pulsional, necesita de que haya una inversión de un deseo y que alguien crea efectivamente, necesita de palabras y necesita que se regule la relación con los objetos. Nosotros hoy en día hablamos de cómo los niños y los adolescentes están todo el día con la tecnología. Vale, es fascinante, está bien, pero ¿cuál es el problema? No es ese el problema. El problema es que la mayoría de los adultos tienen un rechazo a las nuevas tecnologías. Entonces están los niños solos con todo esto y muy frecuentemente los padres, no, eso no. Entonces se produce una inversión porque los niños saben más de eso que los padres. Y los niños tienen nuevas competencias de lectura que no tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que los niños pueden, en este momento y hace tiempo de esto, aprender por la vía de la pragmática, porque tocan, combinan, hacen. Nosotros como generación y otras siguientes estamos más prisioneros de la dimensión del sentido. El test que se puede hacer es leer las instrucciones de cualquier electrodoméstico. Si usted las entiende, está actualizado. Si no las entiende, pertenece a otro momento histórico. ¿Por qué? Porque son textos sin sentido. Toque, apriete, pase para allá. Yo tengo dificultades serias para entenderlo. Hasta que un chico me dijo, pero si es muy sencillo.
mira, dice que tienes que hacer esto, esto, esto y esto. ¿No? Claro, pero yo esperaba un relato. Esperaba que me dijera, mire señora, usted se sienta, pone esto, hace lo otro, esto que tiene delante se llama micrófono. Entonces, es verdad que es difícil pensar y elaborar el momento histórico. Y que entonces ponemos las miras sobre los padres, los hijos, los adolescentes, pero lo que se nos pierde es nuestra capacidad, digamos, de analizar nuestra propia posición, que es la que siempre está en juego. Entonces, yo creo que no se trata ni de culpabilizar a los padres ni a los maestros, sino se trata, efectivamente, nosotros que trabajamos con padres, con maestros, de poder ubicar en ese punto que dicen no sé qué hacer. Es el punto en el que nos confían su impotencia. Entonces, hay que ver efectivamente en dónde reside ese no saber hacer, porque hay que ver el punto en el que el saber hacer está interferido por sus propias dificultades. Por ejemplo, para salir del registro de los padres con los educadores. Alguien me comentaba esto, que no sabía qué hacer, ¿no? Con los chicos que tenía. Y yo lo que le pregunté era qué le gustaba hacer con los chicos que tenía como sujetos de la educación. Y esta persona quedó totalmente desorientada porque no se preguntaba qué era lo que le interesaba a él. Entonces, con eso no hay manera de sostener una transferencia. Digamos, porque la educación, la socialización se sostiene de la transferencia. Y la transferencia tiene que ver justamente con estos puntos, digamos, de confianza, donde se ve que hay un deseo en juego. Porque en última instancia lo que se transmite son las chispas del deseo que se pone en juego, si no es letra muerta. Y lo que vemos después no es que estamos en un punto de letra muerta, sino que el otro, ¿por qué no aprende? O ¿por qué no me hace caso? O ¿por qué? Entonces, hay que tomar muy en serio el no saber qué hacer, porque es una confesión de impotencia, y hay que ayudar y ver en dónde está. Yo no creo que haya cambio de las condiciones estructurales, porque creo que para socializar a alguien, para transformar un sujeto, a un viviente en sujeto, se necesita un deseo, se necesita el límite y se necesitan las palabras, se necesita la conversación. Que todo eso puede hacerse más complicado o menos, no tenemos que volver a inventar la pólvora, sino que hay que limpiar el bosque para ver, digamos, lo que hay en juego. Bien, por el momento dejaría aquí.